y también vamos a estudiar un poquito de función logarítmica, aunque yo creo que función logarítmica no va a aparecer mucho, pero es bueno de todas maneras que tengan claro el concepto de la función logarítmica porque va muy relacionada también con la exponencial. De hecho, es la inversa de la función exponencial. A ver, cuando uno trabaja con logaritmos, está muy relacionado con las potencias, porque es la operación inversa del trabajar con potencias. Por ejemplo, cuando yo digo 3 elevado a 4 es igual a 81, en la expresión logarítmica yo voy a decir logaritmo de 81 en base 3 es igual a 4. Eso quiere decir que, en el fondo, cuando nosotros calculamos un logaritmo, el resultado del logaritmo es el exponente de la potencia. Eso es lo que tengo que tener claro. Entonces, cuando yo resuelvo un logaritmo, busco 3 elevado a ¿qué número? Me da 81. 3 elevado a 4 me da 81. Por lo tanto, aquí siempre de fondo estamos trabajando con las potencias. Cuando yo digo 2 elevado a 3 es igual a 8. Entonces, esto sería logaritmo de 8 en base 2 es 3. ¿Ok? Si yo digo 7 elevado a 2 es 49. Eso es en forma exponencial. ¿Cómo lo digo acá? ¿Logaritmo de quién? Y argumento 49. El argumento de ese numerito que está ahí. Muy bien. Eso es. Entonces, en el fondo, es mirar la potencia desde otro punto de vista, no más chiquillo. Entonces, no le tengan miedo a eso. Es bastante fácil. Miren, si yo digo 5 elevado a la menos 1 es un quinto. Entonces ahora si lo pongo en logaritmo, digo logaritmo, este es argumento, ojo, esto se llama argumento y esto se llama base. Entonces, este es el logaritmo de argumento un quinto y de base 5. Y su resultado es menos 1. ¿Ya? Cuando yo digo raíz de 5 al cuadrado, eso es 5. Entonces ahora yo digo logaritmo de 5 en base raíz de 5, eso me da 2. Entonces, cada vez que yo tengo que encontrar el resultado de un logaritmo, yo tengo que pensar en lo siguiente. Este es el proceso que yo tengo que seguir. 3 elevado al resultado me tiene que dar el argumento. Eso se llama base. La base del logaritmo elevado al resultado me tiene que dar el argumento. 7 al cuadrado es 49. 5 a la menos 1 es un quinto. Raíz de 5 al cuadrado es 5. Eso es, ¿ya? Entonces ahora vamos a la definición formal del logaritmo. Ya. Cuando nosotros tenemos un logaritmo, siempre tenemos un argumento y una base, ¿ya? Así se llaman los elementos del logaritmo. Y este es el resultado. Entonces, cuando yo resuelvo un logaritmo, siempre en el fondo estoy pensando en una potencia. Digo, a elevado a n me tiene que dar b. La base elevado al resultado me tiene que dar el argumento. ¿Ya? Miren las restricciones que tiene el logaritmo. Esto es súper importante, chiquillos. Miren, cuando uno trabaja con un logaritmo, la base tiene que ser un real positivo que no sea 1. Y ahí vamos a ver por qué. El argumento tiene que ser un real positivo. Y además, el resultado puede ser cualquier real. Entonces, las restricciones para el logaritmo, ¿dónde están? Están en la base y en el argumento, porque el resultado puede ser cualquier real. Aquí me descuido, el resultado es cualquiera. Pero la base y el argumento siempre positivos. Pero no solo eso, además, la base distinta de 1. ¿Ya? ¿Por qué la base distinta de 1? Porque, por ejemplo, si yo pongo logaritmo de 7 en base 1, díganme, 1 elevado a ¿qué número me va a dar 7? No hay. No hay. Entonces, por eso las base 1 no se pueden utilizar, porque las potencias de base 1, ¿qué resultado arrojan siempre? 1 nomás. Entonces, por esa razón, cuidado. La base del logaritmo no puede ser 1, ¿ya? De ahí vamos a ver por qué no puede ser negativa también, ¿ya? Entonces, cuidado con eso, porque aquí hay restricciones que son importantes. Vamos a ver algunos ejemplos, ¿ya? Relacionados con los logaritmos, un poquito más avanzados, y acordarse de cómo se lee el logaritmo. Esto es logaritmo de b en base a es igual a n, ¿ya? Ahora,
Si yo tengo el logaritmo de 9 en base 3, resultado, 3 elevado a ¿cuánto me da 9? Es el proceso, ¿ya? Eso, muy bien. Logaritmo de 16 en base 2. 4, muy bien, 2 elevado a 4 es 16. Logaritmo de un noveno en base 3, o sea, menos 2. ¿Por qué? Porque si esto fuera logaritmo de 9 en base 3, ahí sería 2, pero como este es el recíproco de un noveno, tiene que ser menos 2. ¿Por qué? Porque 3 elevado a la menos 2 nos da un noveno, ¿sí? Acá, cuando la base del logaritmo no aparece, es porque es base 10. 10 elevado a ¿cuánto me da a mí? Perfecto. Logaritmo de 3 en base raíz de 3. Raíz de 3 elevado a ¿cuánto me da 3? 2. Muy bien. Todos esos logaritmos los pudimos calcular usando la definición de manera sencilla. Ojo con esto. Logaritmo de 27 en base 9. Uno dice, 9 elevado a ¿cuánto me da 27? A ver, 9 elevado a 1 es 9. 9 elevado a 2, 81. Me pasé. Uno diría, no hay ninguno, pero sí hay. Poner atención. Cuando ustedes vean un logaritmo donde la base y el argumento sean números que se pueden expresar, fíjense que ambos números son potencias del 3, ¿sí o no? Están relacionados a través de una potencia del 3. El 9 es 3 elevado a 2 y el 27 es 3 elevado a 3. Entonces, cuando ustedes vean una relación entre la base y el argumento a través de una potencia, ojo, porque este logaritmo sí se puede resolver, pero no lo van a poder resolver con un número entero como lo hicimos acá. Miren, cuando ustedes no pueden resolver un logaritmo, dicen el resultado no lo conozco, le pongo X. Apliquen la definición del logaritmo. ¿Qué dirían ustedes? 9, perfecto. 9 elevado a X es igual a 27. Muy bien. ¿Y eso se transformó en una ecuación de qué tipo? ¿Cómo se llaman las ecuaciones que tienen la incógnita en el exponente? Ecuación exponencial. Ya. Eso que yo acabo de hacer aquí se llama aplicar la definición. Cuando yo transformo el logaritmo en una potencia, en su expresión exponencial, estoy aplicando la definición. Ya. ¿Qué dijo la profesora en la clase de ecuación exponencial? ¿Qué hay que tratar de hacer aquí? Igualar las bases. Igualamos las bases. El 9 es 3 elevado a 2 y el 27 es 3 elevado a 3. Potencia de una potencia, multiplico los exponentes. ¿Qué pasa cuando yo tengo dos potencias igualadas con la misma base? ¿Qué puedo hacer después? Muy bien. Ahí se igualan los exponentes. Y ahora despejamos. O sea que el resultado de este logaritmo es un racional. Pero existe su solución. Entonces, cuando ustedes se den cuenta que hay un logaritmo que no lo pueden calcular directamente, ¿ya? Y ustedes se den cuenta que hay una relación, porque claramente el 9 y el 27 están relacionados a través de las potencias del 3, lo van a poder calcular planteando una ecuación exponencial. ¿Ok? Es más largo, claro, pero se puede. Ahora, hay logaritmos que derechamente ustedes no van a poder calcular, así como hay raíces irracionales, también hay logaritmos que tienen son irracionales. Por ejemplo, si yo trato de calcular el logaritmo de 5 en base 3, supongamos que yo digo que el resultado es X, porque quiero averiguarlo a través de una ecuación exponencial. Si yo aplico la definición del logaritmo, chiquillos, ¿voy a poder igualar las bases? Porque el 3 y el 5 son primos, no tienen ninguna posibilidad de igualar las bases. Por lo tanto, este logaritmo ahí nomás se quedó, es como el raíz de 2, ahí lo dejamos tranquilito, ¿ya? Ese logaritmo lo dejamos expresado. Lo mismo acá, logaritmo de 11 en base 6, 6 elevado a cuánto, si yo lo quiero tratar de resolver, yo debería decir 6 elevado a cuánto me da 11, pero tampoco voy a poder igualar las bases como si lo hice con el 9 y el 27, que eran potencias del mismo número, 3. Aquí no. ¿Ya? Entonces es súper importante que hay logaritmos que directamente ustedes dejan expresados, porque no todos los logaritmos los van a poder calcular, ¿ok? Ahora, claro, son irracionales. Ahora, fíjense en estos logaritmos que les estoy poniendo acá. Miren, poner atención aquí. Miren, pequeños. Logaritmo de menos 8 en base 2. Si ustedes tratan de resolver ese logaritmo
y tratan de plantear una ecuación y dicen, 2 elevado a x es igual a menos 8. Cuando vimos potencias, yo les dije, chiquillos, las potencias de base positiva nunca arrojan resultados negativos. Cualquier valor que usted trate de encontrar para x, aunque sea muy chiquitito, por ejemplo, los alumnos me dicen, profe, póngale 2 elevado a la menos 3. No, porque 2 elevado a la menos 3 es distinto de menos 8, porque 2 elevado a la menos 3 es 1/8. No es menos 8. Entonces, ¿qué pasa? Eso no tiene solución, porque las potencias de base 2 nunca tienen resultado ni cero ni negativo, por lo tanto, este logaritmo no está definido. Está fuera de la definición. Porque, ¿qué dice la definición? Que el argumento del logaritmo, ¿cómo tiene que ser el argumento del logaritmo? Real, positivo. Está fuera de la definición. Miren, argumento 0, tampoco, porque 3 elevado a algún número alguna vez me va a dar 0, imposible, porque las potencias de un número de base positiva siempre tienen un resultado positivo, ni 0 ni negativo, fuera de la definición. Y luego, los logaritmos de base 1 no los vamos a poder calcular, porque 1 elevado a ¿qué número me da 5? Imposible, porque 1 elevado a cualquier número siempre me va a dar 1. Entonces, esos son logaritmos que no están definidos, no cumplen con la definición, por lo tanto, no podemos trabajar con ese tipo de logaritmos. ¿Estamos bien ahí en la casa? Sí, profe. Sí, profe. ¿Cómo? Todas las potencias de base positiva, por ejemplo, 2 elevado a x, 3 elevado a x, 1 medio elevado a x, todos esos resultados son siempre números reales positivos, pero nunca ni cero ni negativos. ¿Entienden? Todas las potencias de base positiva siempre tienen resultado positivo, jamás negativo ni cero. ¿Ok? Ya. Seguimos. Consecuencias de la definición. A partir de la definición, cualquier logaritmo de argumento 1, el resultado siempre es 0. Por ejemplo, 15 elevado a ¿qué número les va a dar 1? 15 elevado a 0, ¿cierto? Logaritmo de 1 en base a un séptimo elevado a ¿qué número le va a dar 1? Logaritmo de 1 en base a raíz de 3. Entonces, todos los logaritmos de argumento 1, resultado 0, porque cualquier número de base positiva elevado a 0 me va a dar 1. Y acuérdense que el argumento es el resultado de la potencia, ¿ya? Ahora, los logaritmos, cuando coincide la base del logaritmo con la base de la potencia, ese logaritmo es 1. El resultado es 1. Por ejemplo, logaritmo de 5 en base 5. A ver, 5 elevado a ¿qué número me va a dar 5? 1. Un séptimo elevado a ¿qué número me va a dar un séptimo? 1. Raíz de 3 elevado a ¿qué número me va a dar raíz de 3? 1. Entonces, siempre cuando coincida la base del logaritmo con la base de la base del logaritmo con el argumento, entonces el resultado va a ser 1. ¿Ya? Tercera consecuencia de la definición, chiquillos. Poner atención aquí. Logaritmo de una potencia, pero fíjese en la potencia. Coincide la base de la potencia con la base del logaritmo. Cuando eso ocurre, el resultado del logaritmo es el exponente de la potencia que está en el argumento del logaritmo. Ya, le voy a poner un ejemplo porque con eso de frase ya lo haría. Entonces, mire. Fíjese, tengo una potencia. 5 al cuadrado es 25. Entonces, si yo tengo logaritmo de 25 en base 5, ¿qué resultado tiene ese logaritmo? No, porque 5 elevado a 2 es 25, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Este logaritmo nosotros aquí lo pudimos calcular porque 5 elevado a 2 es una potencia pequeña, ¿cierto? Y es fácil calcular ese logaritmo también. Entonces, ¿qué pasa? La propiedad dice, mire, cuando usted tenga una potencia en el argumento que coincida la base del logaritmo con la base de la potencia, el resultado al tiro es el exponente. ¿Ya? Porque a veces no lo van a poder calcular. Miren, 7 elevado a 12, ¿ustedes creen que es cómodo? No.
¿Ustedes cuánto rato creen que van a estar calculando 7 elevado a 12? No es cómodo, pero yo sé que el resultado de ese logaritmo, ¿cuánto es? ¿Entienden? Ahora, acá, 0,1 elevado a menos 11 en base a 0,1, fíjense. Coincide la base de la potencia con la base del logaritmo, entonces el resultado es menos 11. Y yo no voy a estar calculando cuánto es 0,1 elevado a menos 11, ¿se entiende? Entonces, para eso está esa propiedad. Allá en la casa, ¿se entendió? Seguimos. Ya. Aquí vamos a entrar. Bueno, aquí estos son algunos ejemplos del libro, donde sería bien bueno, chiquillos, que trabajaran con los ejemplos del libro. Por ejemplo, aquí, logaritmo de 25 en base x igual a 2. Entonces, si yo aplico la definición, 5, perfecto. Cuidado que aquí hay algunos alumnos que me dicen, profe, ¿y por qué no menos 5? Porque la base del logaritmo no puede ser negativa, chiquillos. Cuidado con eso, ya, acordarse. Aquí, por ejemplo, el logaritmo de 1000, al tiro algunos dicen 3, pero también es importante que se acuerden que esto lo pueden expresar como potencia, ¿ya? Y como aquí la base del logaritmo es la base, la misma base de la potencia, ustedes también pueden decir que el resultado por la consecuencia de la definición que recién vimos es 3, también, ¿cierto? Entonces van ocupando, lo pueden ocupar de distintas maneras y van a llegar igual al resultado, ¿ya? Yo digo 5 elevado a qué número me da 125. Algunos me dicen 3 al tiro, pero otros me dicen, profe, ¿puedo poner 5 elevado a 3 y después decir, que el resultado de esto es 3 porque coincide la base de la potencia con la base del logaritmo? También, ¿ya? Acá, fíjese, 4 elevado a ¿cuánto me da 1 partido en 64? Algunos lo calculan al tiro. Si usted se complica, porque fíjense que 4 y 64 tienen una relación, son potencias del 4. Entonces, si usted se complica con el cálculo de cualquier logaritmo, bueno, dígale que es x. Y trate de aplicar la definición, es decir, 4 elevado a x es igual a 1 partido en 64. Fíjense que aquí cuando yo aplico la definición, transformo el logaritmo en una potencia. Eso se llama aplicar la definición y ustedes siempre lo pueden hacer. Y ahora voy a decir, bueno, el 64 es 4 elevado a 3. Entonces, esto que está aquí es 4 elevado a la menos 3. Y cuando yo ya igualé las bases, entonces puedo igualar los exponentes, ¿ya? Si me cuesta ver el logaritmo, me toma el tiempo, pero lo puedo hacer igual, ¿ok? Hay algunos que al tiro saben que eso es menos 3, ¿ya? Esto expresado en forma logarítmica sería logaritmo de 729 base 3, resultado, eso, ¿ya? Tienen que acostumbrarse a eso en la casa, pónganse potencias y transfórmenlas en logaritmos, ¿ya? Este ejercicio del modelo, miren, esta es una buena idea, fíjense que no hemos visto más que la definición del logaritmo, todavía no entramos a las propiedades, que lo vamos a ver en la próxima clase, vamos a ver creo que 1 o 2 propiedades, pero en la próxima clase vamos a ver todas las propiedades de los logaritmos. Fíjense que aquí tenemos logaritmo de raíz de 2 en base a un medio. Entonces me dice, un medio elevado a ¿cuánto me da raíz de 2? Podría empezar a trabajar con la alternativa. Puede ser, no es un mal camino, pero me puedo demorar un poco, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Aplico, si no me doy cuenta que un medio elevado a ¿cuánto me va a dar raíz de 2? Yo siempre digo que el resultado es x, cuando no se me ocurre, porque aquí claramente hay una relación. Fíjese que esto está en base, aquí tenemos 2 y aquí tenemos un medio. Entonces, un medio y 2 son potencias del 2. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a aplicar la definición. Voy a decir, un medio elevado a x es igual a raíz de 2. Tengo una ecuación exponencial. La profesora dijo, si hay una ecuación exponencial, trate de igualar las bases. O sea, vamos a dejar todo en base 2. ¿Qué pasa? Un medio es 2 elevado a la menos 1. Y el raíz de 2 en potencia, ¿cómo lo escribo? Raíz de 2 en potencia. ¿Se acuerdan cuando vimos eso? Acuérdense que dijimos que esto era así, ¿cierto? Siempre y cuando que eso fuera un número positivo. Entonces eso es 2 elevado a un medio. ¿Estamos? Entonces tenemos potencia de una potencia, igualamos las bases, entonces ahora igualamos los exponentes. Y ahí tenemos que el valor de x es menos 1. ¿Se entiende? Solo manejando la definición, y este es un ejercicio del año pasado,
Dice modelo 2021, pero es el modelo que se publicó el año pasado para la inscripción para el proceso 2021. Ya, por eso siempre va como un año adelantado. Ya, entonces, sigamos. Ya, aquí entramos a las propiedades de los logaritmos. Nos tenemos que aprender varias propiedades. Ahora, estas son como las reglas del juego. Así como hay propiedades para las potencias, propiedades para las raíces, hay propiedades para los logaritmos, ¿ya? Las demostraciones las voy a dejar de lado porque eso, si ustedes la encuentran, la quieren mirar en YouTube, pueden encontrar la demostración del logaritmo de un producto, que es lo que tenemos acá, ¿ya? Y todas tienen su demostración. Pero en la prueba, ustedes tienen que aplicarlas. Entonces, significa entender que cuando yo tengo un producto en el argumento del logaritmo, esto se puede expresar como suma de logaritmos conservando la base, fíjese. Y aquí me queda el logaritmo de b en base a más logaritmo de c en base a. Entonces, esta propiedad se puede usar en los dos sentidos, hacia allá o hacia acá. O sea, si yo tengo una suma de logaritmos con la misma base, puedo dejar todo en un solo logaritmo multiplicando los argumentos. Ejemplo. Ya. Teniendo en cuenta que los logaritmos siempre tienen base y argumento positivo y la base real positiva y el argumento también real positivo, y acuérdense que la base no puede ser 1. Entonces, si yo tengo logaritmo de 75 en base 5, bueno, lo primero es que este logaritmo no lo podemos calcular, por lo menos con un racional, porque 5 elevado a qué número me da 75 no lo voy a encontrar, pero el 75 es 25 por 3. Siempre que yo pueda generar un producto en el argumento, lo puedo descomponer como suma de logaritmos. Fíjese, logaritmo de 25 en base 5 más logaritmo de 3 en base 5. Claro, el logaritmo de 3 en base 5 no lo voy a poder calcular, pero el logaritmo de 25 en base 5, ¿qué resultado tiene? 2. Entonces, hay logaritmos que los vamos a poder calcular y eso sería nuestro resultado en ese caso. Fíjese, logaritmo de un producto. Fíjense en algo importante, les dicen que C es mayor que 0, claro, porque si C fuera un valor negativo, este logaritmo no estaría definido. Cuando yo tengo un producto en el argumento, separo como suma. Y tenemos ambos logaritmos con la misma base. Tenemos el logaritmo de 1 partido en 16 en base 4 y el logaritmo de C en base 4. ¿Qué pasa? Este logaritmo claramente no lo podemos calcular, pero este sí. 4 elevado a qué número me da 1 partido en 16 menos 2. ¿Ya? Ese es el 16 es el cuadrado de 4, pero como dice 1 partido en 16 tiene que ser con exponente negativo. ¿Listo? Acá, logaritmo de b por raíz de 2, siendo b un número positivo, logaritmo de una suma, fíjese. Claramente este logaritmo no lo podemos calcular, pero este sí, 2 elevado a ¿cuánto me da raíz de 2? 1 medio. Ahí está. Siempre usé la propiedad en este sentido, fíjese, hacia allá. De un producto a una suma, de un producto a una suma, de un producto a una suma. Ahora al revés, y con esto termino. Si yo tengo una suma de logaritmos, ahora puedo hacer el proceso inverso. Entonces me queda el logaritmo de 5 por 7 en base 3. Dejamos todo en un solo logaritmo y conservamos la base. 5 por 7 es 35. Claro, ese logaritmo no lo podemos calcular, pero ahora hicimos el proceso inverso. De la suma de logaritmos llegamos a un logaritmo donde multiplicamos los argumentos. ¿Ya? Lo mismo acá. A lo mejor podríamos calcular el logaritmo de 2 en base 4 y el logaritmo de 8 en base 4, pero es mucho más cómodo usar logaritmo de una suma conservando el logaritmo de base 4 y multiplicando los argumentos. 2 por 8 es 16. 4 elevado a qué número me queda 16? 2. Último, con esto cerramos la clase. Suma de logaritmos con la misma base, multiplicamos los argumentos. Fíjese, la raíz de 144, que 2 por 72 es 144, y la raíz de 144 es 12. Logaritmo de 12 en base 12 es 1. Ahí usamos la propiedad del logaritmo de un producto en los dos sentidos. Que les vaya muy bien, chiquillos. Retomamos la próxima clase desde aquí. Chao, chao. Chao, profe, gracias, que estoy bien. Chao, profe, que tenga un buen día. Chao, chao. Chao.